Bienvenidos a Jazz Unboxing. Hoy vengo a traeros la comparativa entre el Galaxy S6 y el iPhone 6. Bueno, ya que afortunadamente yo cuento tanto con el S6 como el S6 Edge, vamos a utilizarlos los dos para esta comparativa y deciros como siempre que en la descripción de este vídeo tenéis un índice temporal que os va a permitir ir al apartado de la comparativa que prefiráis. Por ejemplo, si queréis ver la comparativa de juegos, de sonido o de cámara, podéis ir directo a cada uno de esos apartados, no tenéis por qué verla entera si no queréis. Samsung por fin decide en su buque insignia, el Galaxy S6, prescindir de los materiales baratos como el plástico y tenemos ya materiales premium. En este caso tenemos un marco de aleación de aluminio súper resistente, además muy bonito, y tenemos también en la parte trasera un acabado de cristal con cristal Gorilla Glass 4, por cierto, resistente a arañazos, que sí que es verdad que se mancha bastante de huellas cuando lo estamos utilizando, pero que tiene un acabado muy bonito. Además el cambio de tonalidades en los colores yo creo que queda espectacular. Sin embargo, lo que más se le ha criticado a Samsung es que es muy similar al iPhone 6, al menos hay que decir que estéticamente tiene muchas similitudes en cuanto a los acabados. Eso sí, si miramos el teléfono de forma trasera o por la parte frontal sí que vemos bastantes diferencias, o sea que los acabados parecidos son realmente los bordes. De cualquier manera, a mí me gustaría destacar que Samsung ya sacó un teléfono con un acabado así redondito, muy similar a lo que es hoy en día el S6, es el Active S y salió antes que el iPhone 6. Lo que sí que hay que reconocer es que Apple marca tendencia y después de sacar Apple este diseño, Samsung ha ido detrás a sacar algo similar, eso hay que reconocerlo, y aunque yo creo que lo ha hecho bien y que es algo distinto, es cierto que se parece en algunos aspectos, y eso no creo que sea nada malo. Por otro lado tenemos el S6 Edge, que tiene un acabado de pantalla curva, fijaos cómo la pantalla tiene este acabado curvado, que yo creo que le da un toque especial y distinto, y que además, recordemos, es el primer y único teléfono en el mercado actualmente que tiene este tipo de acabado, este tipo de pantalla tan curva en los bordes. También es cierto que el iPhone 6 tiene una pequeña curvatura en su cristal, en la pantalla, mucho más leve, por supuesto, y bueno, que también queda bien. Pero también es cierto que actualmente no hay ningún otro teléfono que pueda competir con este diseño en el Samsung Galaxy S6 Edge. El iPhone 6, por otro lado, es más pequeñito, como vemos a la mano, se agarra más fácilmente. Tenemos también un teléfono más delgado, aunque no hay demasiada diferencia, pero sí que es un pelín más delgado que el Galaxy S6. Y además tiene también su acabado premium en aluminio completamente, y yo creo que el diseño del iPhone sigue siendo bonito, al igual que en las anteriores versiones. Decir que ambos tienen diseño unibody y por tanto sus baterías no son extraíbles. El iPhone 6 cuenta con una pantalla Retina Display de 4,7 pulgadas y resolución HD. Además tiene una densidad de píxeles de 326 píxeles por pulgada. Por otro lado, el Galaxy S6 tiene una pantalla Quad HD Super AMOLED de 5,1 pulgadas y su densidad de píxeles es de 577 píxeles por pulgada. También quiero recordar que el iPhone 6 tiene su versión iPhone 6 Plus, que sí que tendría la pantalla en Full HD y que además tendría una densidad de píxeles de aproximadamente 401 píxeles por pulgada, algo superior al iPhone 6 normal. Si comparamos ambas pantallas, las que tenemos ahora mismo aquí, iPhone 6 versus Galaxy S6, yo creo que tenemos claramente una pantalla con unos negros mucho más profundos, en la Super AMOLED del S6, ya que su cualidad precisamente es esa, que consigue apagar totalmente los píxeles y por tanto los negros son más profundos, son más realistas. Luego tenemos también más viveza en los colores. Esto también es una característica propia de las pantallas Super AMOLED, así que se notan pues colores más vivos. Esto obviamente ya es una cuestión de gustos. La pantalla del iPhone 6 también se ve de maravilla, se ve muy bien, a mí me gusta muchísimo además, pero sí es cierto que los colores, la viveza de colores del S6 para mí me gusta más, para la hora de disfrutar de una película o lo que sea, pues me convence algo más. Obviamente también la mayor densidad de píxeles del S6 pues hace que se vea mejor en determinadas circunstancias. Si hacemos zoom a las letras o si vemos imágenes en resolución Quad HD, disfrutamos de muchos más detalles si lo vemos en un S6 que en un iPhone 6, pero de cualquier manera ambas son buenas pantallas. Sobre el brillo, decir que la pantalla Super AMOLED también ofrece un brillo algo más alto que la del iPhone, así que bueno, en este caso también es un pelín superior. Fijaos que ambos tienen el altavoz situado en el mismo sitio, por tanto, al estar en la parte inferior no se va a taponar la salida de audio al dejarlo así sobre la mesa, y ambos tendrán el mismo problema al agarrarlo de esta forma, que es posible que en alguna ocasión sin querer estemos tapando el altavoz mientras, por ejemplo, jugamos o vemos una película.
Sobre la calidad de audio yo diría que el iPhone 6 es un poco superior, ya que distorsiona menos, sobre todo cuando hay demasiados agudos, y el S6 podríamos decir quizás que tiene un volumen un poco más alto, tampoco es mucha diferencia, pero sí que tiene un poco más de volumen y quizás por ahí el tema de que distorsione un poco más. En cuanto a software, tenemos dos sistemas muy distintos. Por un lado tenemos el S6 con Android 5.0 Lollipop. Como siempre, los dispositivos Samsung, el S6 tiene la capa de Touch With, una capa muy criticada, pero que es verdad que ha mejorado muchísimo en los últimos años y sobre todo con el S6. Ahora la capa es más liviana, funciona bastante mejor, es mucho más fluida y ya no tiene esos problemas de tanto lag, de tantos tirones que se le criticaron tanto a Samsung. Quiero que sepáis, antes de que nadie me diga que eres un fanboy de Samsung o lo que sea, que podéis acudir a mi último vídeo del Galaxy S5 donde yo mismo critiqué la capa de personalización de Touch With, lo podéis comprobar. En este caso, si digo que va bien, es porque efectivamente lo he probado durante un par de semanas y estoy muy contento y muy sorprendido con el nuevo rendimiento que Samsung ha conseguido en el Touch With. Por otro lado, tenemos el iPhone con la última versión de iOS 8.2. ¿Qué es lo que me gusta de iOS? Pues que es un sistema muy fluido, funciona de maravilla, además me gustan muchísimo las animaciones que tiene, lo digo siempre, y además que creo que es muy sencillo. En el apartado de ajustes prácticamente lo tenemos todo muy accesible, quizá incluso mejor ordenado que en Android, aunque también es una cuestión de acostumbrarse. Yo que uso los dos, pues ya estoy acostumbrado a manejar los dos y no tengo ningún problema para encontrar nada. Pero quizás si no conocen ninguno, me parece más sencillo de aprender el manejo de iOS. El lector de huellas dactilares también es algo en lo que Apple ha marcado tendencias. Podemos desbloquear el teléfono, ya veis, tan solo dejando el dedo sobre el botón de Home. Es algo que el S6 ya también hace. La diferencia es que en la última versión, en el S5 o en el Note 4, desbloquear con la huella dactilar era difícil, había que deslizar desde el panel de la pantalla y era incómodo, a veces no funcionaba y además era bastante lento. Actualmente tengo que decir que funciona igual de bien en ambos, pero hay que reconocer que Apple ha sido el primero en implementar este sistema y Samsung ha tenido que acabar copiándolo porque no estaba bien implementado en su anterior versión. Una función que me gusta destacar siempre del iPhone es Reachability, la posibilidad de manejar el iPhone con una sola mano, ya que no llegamos a lo mejor bien al extremo opuesto. De esta forma, con un doble toque en el botón de Home, doble toque, no pulsación, se baja todo para abajo y veis cómo se hace todo mucho más accesible. Con otro doble toque podríamos subir los iconos otra vez hacia arriba, una función práctica para manejar el teléfono sin problemas. El S6 también cuenta con una función práctica que sería la multiventana. Si por ejemplo estamos utilizando Twitter y queremos utilizar alguna otra cosa a la vez, podemos reducirla simplemente haciendo este gesto. Ya veis cómo tenemos aquí una ventana flotante y podemos ir utilizando el terminal para hacer otras cosas, como por ejemplo navegar por internet mientras revisamos los últimos tweets. Fijaos que además, si me molesta esta ventana, yo puedo hacerla más pequeñita como un icono y dejarlo aquí. Podría navegar tranquilamente por internet estando al tanto de todos mis últimos tweets. Algo que se pregunta muchísimo es el tema de la multitarea. Ya sabéis que el iPhone pues lo tiene con un doble clic aquí y el S6 lo tiene con un toque al botón de multitarea. Como podéis observar ahora mismo, ambos tienen la multitarea limpia, no tienen nada, para que veáis que partimos con ambos de cero, y voy a abrir las mismas aplicaciones en los dos dispositivos. Podemos ver que es bastante similar, el tiempo de respuesta es muy parecido. Un poco más rápido en este caso el S6 a la hora de cargar, pero bueno, tampoco hay diferencias tremendas. Vamos a abrir Chrome. Un poco más rápido el iPhone, el correo, casi a la vez, y YouTube. Prácticamente a la vez también. Podemos ver que además el movimiento es fluido en ambos terminales. El tema del cambio de aplicaciones en la multitarea también es muy parecido en ambos terminales y responden igual de rápido. Hay mucha gente que no sé por qué decía que en el S6, cuando cambiaba de aplicación a otra y tal, que
recargaba otra vez la aplicación entera. Y esto no es así, ¿vale? Android funciona de una forma en la que cuando se queda sin memoria, recarga otra vez completamente la aplicación. Cuando se queda sin memoria, o sea que si tú estás, por ejemplo, con estas 4 o 5 aplicaciones, en la vida se va a quedar sin memoria y siempre lo vas a gestionar rápido y al momento. ¿Qué ocurre? Que si tú utilizas un montón de aplicaciones más, empiezas a abrir 10, 12, 20 aplicaciones más, os recuerdo que Android tiene multitarea real y siguen ejecutándose esas tareas en segundo plano. Por tanto, si después de tantas aplicaciones le vuelves a dar quizás a YouTube que llevas un rato sin utilizarla, entonces la recargaría y tardaría un poco más. Pero por lo demás podríamos decir que la carga es al instante. No hay ningún tipo de lag ni ningún tipo de problema. Yo diría, resumidas cuentas, que ambos terminales tienen un rendimiento bastante bueno, que gestionan la multitarea muy bien y sin grandes diferencias entre ellos. Quizás algunas veces uno carga más rápido que el otro y viceversa, pero no encuentro diferencias tremendas en ellos. El procesador del iPhone es un Apple A8 de 64 bits, dual core, y tiene además una GPU PowerVR y 1 GB de RAM. Por otro lado, tenemos el Galaxy S6 con el procesador Exynos 7420, también de 64 bits, y octa-core con 8 núcleos. Tiene también una GPU Mali T760 y 3 GB de RAM. Al respecto de las especificaciones, lo único que me gustaría recalcar es que mucha gente dice, por ejemplo, que el iPhone 6 está mucho mejor optimizado que los teléfonos Android de gama alta, porque con muchas menos especificaciones trabaja igual de bien o mejor. Y esto es simplemente una aclaración. Android, por ejemplo, tiene multitarea real, y esto quiere decir que yo puedo tener 3 aplicaciones abiertas al mismo tiempo funcionando en tiempo real. También puedo tener, por ejemplo, una aplicación en segundo plano sincronizando datos en la nube y otra en primer plano, por ejemplo, Twitter, Facebook, lo que yo quiera. Esto en iOS da algunos problemas y es por las limitaciones que pone Apple. Yo no quiero decir ni que sea mejor ni peor, simplemente que son sistemas que funcionan de forma diferente y por tanto tienen requisitos diferentes. También hay que recalcar que, por ejemplo, en el Galaxy S6 tenemos una resolución Quad HD que es enorme comparada con la HD que tiene el iPhone y por tanto es lógico que también necesitan más hardware para mover pues todas las aplicaciones en una resolución mayor. No quiero tampoco convertir esto en una lucha, pero que sepáis que cuando la gente utiliza ese argumento tampoco es del todo correcto. No puedes comparar el hardware como si estuviese en igualdades porque el sistema es bastante distinto en su funcionamiento. Por lo demás, podemos decir que ambos terminales son estupendos, yo creo que ambos rinden muy bien, podemos jugar en cualquiera de los dos a juegos de alto rendimiento gráfico sin ningún tipo de problema, podemos jugar en ambos durante horas y os aseguro que no va a bajar el rendimiento. Podréis jugar a cualquier juego de la Play Store o de la Apple Store y va a funcionar de maravilla. En cuanto al funcionamiento, pues más o menos lo habéis visto ya. Yo creo que son muy parecidos, aunque creo que es un poco superior al S6, pero bueno, esto es algo lógico porque es un teléfono que ha salido después, tiene un hardware algo más nuevo, más potente y por tanto es algo mejor. Pasará lo mismo probablemente cuando salga el iPhone 7, por tanto yo no considero el rendimiento un factor determinante a la hora de elegir un terminal u otro. Yo creo que ambos son muy buenos terminales, que rinden de maravilla y que si queréis elegir uno u otro os decantéis quizás por otras cosas, la pantalla, el tamaño, el diseño, el sonido, lo que sea, pero no os centréis en el rendimiento porque os puedo garantizar que son muy parecidos. La cámara trasera del Galaxy S6 es de 16 megapíxeles, cuenta con flash LED y estabilizador óptico. Por otro lado, la cámara del iPhone 6 es de 8 megapíxeles y cuenta con doble flash LED True Tone. En cuanto a la cámara frontal, la del Galaxy S6 es de 5 megapíxeles y la del iPhone 6 de 1,2. Una de las funciones que más utilizo yo es la de abrir la cámara rápidamente dándole un doble clic al botón Home. Fijaos qué rápido se inicia. La alternativa en el iPhone 6 sería encender la pantalla y deslizar hacia la izquierda. También es una opción bastante rápida. La interfaz de la cámara es más sencilla en el iPhone 6, teniendo básicamente aquí las opciones como el HDR, el temporizador o el flash, y el resto de opciones como el modo vídeo o la panorámica las tenemos deslizando hacia arriba o hacia abajo. No tiene mucho más. Una cámara sencilla y bastante práctica. En el S6 en un principio esto es bastante similar, donde tenemos el HDR, el temporizador, el flash y demás, muy sencillo todo, pero también tenemos un apartado con ajustes más detallados como la calidad de las fotos, si queremos activar el rastreo de autoenfoque, la estabilización del vídeo, la cuadrícula, un montón de funciones más. Además tenemos la posibilidad de cambiar de modos al modo Pro, donde nos permite ya hacer otros cambios como el ISO, el balance de blanco, todas estas opciones no las permite el iPhone. Aunque yo creo que tanto yo como la mayoría de usuarios al final utilizamos el modo automático. En cuanto al vídeo, decir que el S6 es capaz de grabar vídeo hasta en resolución 4K y el iPhone 6 como máximo graba en Full HD.
Decir que el S6 tiene estabilizador óptico y el iPhone 6 tiene un estabilizador por software. Sin embargo, el iPhone 6 Plus sí que tiene estabilizador óptico también. En cuanto a la calidad de las fotos, mucha gente piensa que el hecho de que una cámara tenga más megapíxeles la hace mejor y no tiene por qué ser así. Hay muchos factores que influyen en la calidad de una fotografía y pueden ser, por ejemplo, la apertura del diafragma, puede ser la lente que utilice, el sensor que tenga la cámara, un montón de factores, ¿vale? En el caso del iPhone 6 y el S6, yo diría que el S6 tiene mejor cámara. Si vemos la foto, que la estaréis viendo en pantalla, podréis ver cómo se aprecia mayor nivel de detalle en la mayoría de fotografías del S6, aunque las fotos del iPhone 6 también son muy buenas. También apreciamos, en mi opinión, una mejor captación de colores, me parece una mejor reproducción de los colores, son más vivos y a mi gusto quedan mejor. No tienen por qué ser irreales, mucha gente dice que son irreales, yo no lo considero así. Y en general yo diría que los resultados son superiores. Luego tenemos también la fotografía nocturna y en este caso he intentado abarcarlo un poco todo, he hecho fotografías con flash y sin flash, para que podáis hacer una comparación. Y yo diría que el S6 es superior tanto con como sin flash. Son buenas fotos en ambos casos, pero yo diría que el S6 tiene menos ruido, hace fotos más luminosas en las mismas circunstancias y además también el flash es más poderoso. Esto quiere decir que podemos estar a la misma distancia, pero sin embargo notamos como el S6 ilumina más la escena. En cualquier caso, ambas son buenas cámaras y si queréis comparar mejor en alta resolución todas las fotos, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo y una tarjeta en la parte superior derecha de este vídeo para que podáis hacer clic y vayáis directo a la web. Ahí podréis comparar con mayor calidad todas las fotografías. La batería del S6 es de 2600 mAh y la del iPhone 6 de 1810 mAh. Esto se traduce en un buen rendimiento en ambos. Puedes llegar sin ningún problema al final del día siempre que hagas un uso moderado de tu teléfono y mis cálculos son entre 4 horas y 4 horas y media de pantalla aproximadamente en el S6 y entre 3 horas y media y 4 horas de pantalla en el iPhone. Además ambos cargan muy rápido desde el 0 al 100%, en apenas una hora y pico los dos se cargan completamente. La ventaja del S6 es que cuenta con carga inalámbrica de fábrica. Esto quiere decir que es compatible con cualquier cargador Qi u otras cargas inalámbricas, tan solo tenemos que dejar el teléfono encima y es una cuestión de comodidad. El iPhone 6 no incluye esta tecnología de fábrica, tendríamos que adicionarla, por ejemplo, con una funda. En cuanto a almacenamiento, el S6 tiene las versiones de 32, 64 y 128 GB, mientras que el iPhone tiene 16, 64 y 128 GB. Por tanto, la versión de menos capacidad del S6 tiene el doble que el iPhone. Disponibles para el usuario, en el S6 nos quedan 25 GB y en el iPhone unos 12. Por otro lado, decir que ninguno tiene slot para tarjetas microSD. Al tener el S6 soporte OTG, podemos utilizar un pendrive como este que nos va a permitir conectarlo al dispositivo y de esta forma tener otros 32 GB adicionales aquí o incluso más espacio con nuestras películas, con ficheros de Word, de Excel, del trabajo, lo que sea, con música, con fotos o lo que queramos. Sobre conectividad, ambos dispositivos cuentan con Wi-Fi, con Bluetooth, con soporte 4G LTE, pero el S6 por ejemplo cuenta con soporte NFC. Por tanto, podemos vincular unos auriculares o cualquier otro dispositivo NFC tan solo deslizándolo por la parte trasera, como podéis ver. Sin embargo, el iPhone 6, aunque cuenta con un chip NFC, es solo para utilizar los pagos de Apple Pay. No podemos utilizarlo para otras funciones. Samsung, sin embargo, también tiene un sistema llamado Samsung Pay que también nos va a servir para pagar con nuestro teléfono. Desgraciadamente, ninguno de los dos cuenta con radio FM. Eso sí, el S6 en su parte superior tiene un infrarrojo que nos permitirá utilizarlo como mando a distancia. Además, el S6 cuenta con soporte OTG, lo que nos permite conectarle un ratón, un mando u otros dispositivos USB. En cuanto al precio y dónde comprarlo, deciros que yo lo suelo comprar en Amazon y que actualmente el S6 cuesta 699 euros y el iPhone 6 unos 650-630 euros. Si lo compraseis en la Apple Store os costaría lo mismo, 699. Así que yo os recomiendo, por supuesto, que lo hagáis en Amazon. Por supuesto, como siempre, en la descripción de este vídeo tenéis un enlace para comprarlo si os interesa. Estamos ante dos de los terminales de mejor calidad del mercado actualmente. El S6 a mí me ha sorprendido gratamente, no dije lo mismo el año pasado del S5, sin embargo este año creo que han innovado en diseño, han sacado la versión Edge, que me parece muy bonita, han sacado el lector de huellas igual que el iPhone y creo que tiene una mejor pantalla y mejor cámara que el iPhone. Por supuesto, siempre es cuestión de gustos, decantados siempre por vuestras prioridades. Si por ejemplo para vosotros es muy importante el sistema y os gusta más iOS, compraros el iPhone y ya está. Pero si le dais mucha importancia a cosas como la cámara o como la pantalla y no os importa mucho el sistema, sin duda el S6 es una mejor opción, ya que es un teléfono más nuevo. Personalmente yo me mojo y me quedaría con el S6. Primero porque prefiero Android, esto es una cuestión personal. Segundo porque tanto en diseño como en especificaciones creo que el S6 es un poco superior.
Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para comprender mejor las diferencias entre el iPhone 6 y el S6, y si ha sido así, por favor, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para estar al tanto de muchas más comparativas como esta. Recuerda seguirme a través de las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros sorteos y de las últimas noticias de tecnología. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.